Bueno, soy Paloma y con el profesor Rodrigo Vicencio trabajamos en solitones discretos dentro de esta SLN. Esta presentación vamos a hablar sobre la motivación de por qué estoy trabajando en estas cosas, qué es un solitón, el montaje experimental que ocupé, algunos resultados obtenidos, los objetivos que me planteé para este semestre y el avance que tuve con mi progreso actual. Y bueno, esta es una imagen que capté en enero de un solitón. Ahí voy a explicar, bueno, qué es un solitón. Y lo primero que vamos a hacer va a ser explicar qué es el colapso. El colapso es un fenómeno físico fundamental en la teoría de ondas en medios no lineales y se refiere a que cuando una onda pasa por estos medios se contrae, lo que produce un aumento o un pic en su amplitud en un tiempo o también en una distancia. Y esto también tiene que ser una propagación finita, no puede ser infinita. Y por ejemplo, la imagen que está aquí son granos de perlas de bronce, donde se ve que se contrae una onda, tiene una gran amplitud. Y bueno, en el caso particular que yo estoy estudiando luz con ondas electromagnéticas, y cuando la luz pasa por un medio no lineal, se atrapa. Eso significa que el índice, o sea, que la intensidad de la luz al pasar por este medio hace que el índice de reflexión del medio cambie y genere un máximo. Y al hacer eso, hace que la luz se focalice o se atrape. Y al hacer eso, aumente su intensidad. Y eso hace que de nuevo se cambie el índice de refracción y se vuelva un loop. Hasta cierto punto, y cuando esta luz se concentra en una pequeña región del cristal, se produce una onda llamada solitón espacial. También se puede provocar solitones temporales, pero en mi caso yo estudié solitones espaciales. Y los solitones espaciales son soluciones del sistema no lineal, son soluciones inestables. Entonces, eh, a un poco de... O sea, si dejamos como el sistema actuar durante un cierto periodo de tiempo, es probable que la solución no se mantenga. Entonces, la primera vez que se estudió y se observó los solitones fue con este caballero que está aquí, que se llama Scott Russell, en el siglo XIX, en un pozo profundo que es parecido al que está aquí. Eh, observó ondas solitarias que no se deformaban al pasar por el canal. Y bueno, nosotros si viéramos esta onda solitaria, veríamos algo de este estilo por el costado. Y también si la estudiáramos en profundidad como su amplitud, también veríamos que tiene una alta amplitud y no se deforma al pasar por el eje X. Y bueno, yo estudié estas cosas y las formaba en este montaje, donde en simples palabras yo hacía pasar un haz de luz por unos filtros para filtrarlos con una polarización vertical. Vertical porque el cristal que yo ocupaba, su como respuesta no lineal es más alta en la parte vertical que la horizontal, y lo hacía pasar por estos espejos y estos lentes hasta focalizarlo con este lente convexo en la cara input de mi cristal. Y todo esto era grabado con esta cámara y yo hacía fotos de la cara input y output del cristal para ver cómo la luz entraba y salía de este cristal. Y para excitar el sistema yo le entregaba un voltaje externo. Está representado con esta imagen que está aquí. Entonces, uno lo que hacía era capturar sin voltaje la cara input y output de mi cristal y luego sacaba muchas fotos en el tiempo agregándole voltaje constantemente, con un voltaje constante hasta que el sistema empezaba a colapsar y se formaba este solitón que está aquí. Y bueno, este es un video de lo que pasaba. Como ven, como se le agrega voltaje y en el tiempo el sistema empieza como a colapsar y a focalizarse, formando un solitón. Y bueno, ahí lo van a ver, el solitón, como les dije, es una solución súper inestable, entonces empieza como a salirle colitas y a deformarse. Entonces ahí se empezó a deformar, se corre, aparece como una protuberancia y bueno, se divide. Y como les dije, estas cosas son súper inestables. Además, empiezan a aparecer estos pics. Esto significa que ya no estamos en el régimen solitón, sino en un régimen caótico. Y bueno, aquí hay un video de un solitón en agua, en un canal poco profundo, como se observó experimentalmente, donde ven que
al pasar el solitón, em, no cambia su forma eh, en la dirección de propagación. Entonces pasó. Y bueno, yo lo que hice en verano fue caracterizar estos solitones, viendo su forma y su deformación cuando empezaba a inestabilizarse. Entonces encontré que para ciertos parámetros sí, encontraba formas muy interesantes y muy parecidas. Como por ejemplo este ojo, este boomerang, este poroto, bueno, esto es como una tele. También otra cosa que observé fue que la inestabilidad que tenía el solitón. Por ejemplo, aquí en la primera imagen, la A, se ve un solitón formándose, y en la B también, pero tiene unas colitas, unas alitas. Y ya para la D y la E se ven como hay hartos picos. Ya no está sola la onda, sino tiene como hijos o compañeros. Y ya para la F, esta cosa ya no es un solitón, es un régimen súper caótico. Pero lo interesante al menos de este régimen es que también sirve para estudios de otras cosas, por ejemplo son las ondas de Roche. Si tienen dudas de eso me pueden preguntar a mí después. Pero también es súper interesante estudiar esto. Y bueno, todo lo que hice fue súper experimentalmente. Y ahora me toca ver la parte teórica, entonces como objetivo me planteé estudiar estos sistemas teóricamente y numéricamente. Y cuando se pueda, volver al laboratorio para barrer más de parámetros, porque barrí algunos, pero me faltaron barrer otros a ver si encontraba cosas más interesantes. Y bueno, antes de tirarme como con los solitones, con el profesor nos pusimos a estudiar, eh, ¿cómo se llaman estas cosas? Sitios, guías, pero unidimensionales. Entonces, ¿qué me refiero con unidimensionales? Son como, de esta forma, los sitios siempre están como al lado uno del otro. Y también estudié vecinos cercanos. Entonces, el sitio N siempre se va a relacionar con el N+1 y el N-1, pero no se va a relacionar con el, no sé, ponte tú, el de la esquina y el de la otra esquina. Siempre tienen que ser cercanos. Y bueno, la ecuación que eh, describe todo este sistema es esta ecuación que está aquí, que es la ecuación de Schrödinger discreta no lineal, NDS, donde tenemos una constante de propagación lineal, una constante de acoplamiento y un término no lineal. Y bueno, primero empecé a estudiar este caso con baja potencia, eso significa que el término lineal lo podemos ignorar y obtenemos la siguiente solución del sistema, donde j es una función de Bessel y uno puede hacer numéricamente las soluciones de este sistema. Y por ejemplo, en este gráfico que está aquí es un gráfico de densidad donde se excita el sitio 51 y todos los demás sitios se dejan sin excitar. Eso significa que solamente se le pone luz a este y se ve cómo se propaga esa luz a través de los sitios eh, en en la dirección de propagación. Entonces, si lo ven, como que la luz tiende a focalizarse a la esquina, a los bordes, y al medio como que la intensidad de luz decrece un poquito. Entonces uno también puede estudiar las soluciones de este sistema de a poco, la amplitud de las soluciones. Y si se dan cuenta, bueno, tiene las formas de las Bessels, y estos pics que están aquí están relacionados con los pics que están aquí en los bordes. Por ejemplo, en el de 50 va a tener un pico muy alto en una distancia muy pequeña, entonces el 50 sería aquí, en una distancia pequeña. En cambio, el de 40 va a tener un pico no tan alto en una distancia más prolongada. El 40, bueno, está justamente aquí, y su pico no es tan intenso como en los picos que están aquí, entonces igual están súper bien relacionados. Y después de estudiar como sistemas con eh, no lineales, porque estos son lineales, me puse a estudiar sistemas un poco más simples, pero con un término no lineal. Y esos fueron los primeros, donde ahora en la ecuación anterior la podemos describir de esta forma. Y ahora tenemos dos sitios, donde nosotros citamos uno de los sitios, y eso significa implementar esta condición inicial, y podemos estudiar las soluciones de estos dos sitios de esta forma, donde, bueno, esta imagen es común ignorando este término, y por eso tiene como una forma de ecuación y senos, pero al menos lo que yo hice fue estudiar para distintos valores, entonces se los voy a mostrar con este video.
donde al aumentar gamma podemos notar que al principio los sitios están relacionados, se tocan, pero en un momento dejan de tocarse y se separan. Físicamente, al menos hablando, esto es lo mismo que hablar como que la luz tiende a quedarse en un sitio y no en el otro. Por ejemplo, nosotros citamos el sitio, este sitio que está aquí, el naranja, dejamos que la luz pase por aquí, pero tal vez al aumentar la nonlinealidad, la luz tiende a irse a este sitio que está arriba y no baja al otro, o solamente se queda en este que está aquí. Entonces esto lo podemos ver como un interruptor. Súper interesante que se forme un interruptor solamente aumentando la nonlinealidad. Y también estudié el centro de masa de los dímeros, que se escribe muy parecido al centro de masa de un sistema mecánico, pero en vez de masas tenemos potencias. Y al graficar este centro de masa en una cierta posición, que bueno, LS es pi medios, en función de la potencia es la suma de estas dos, podemos notar que el centro de masa tiende a quedarse en un sitio, pero al aumentar la potencia se cambia bruscamente al otro sitio y se mantiene ahí oscilando. También es súper interesante, es exactamente lo mismo que al aumentar la no linealidad, pero ahora al aumentar la potencia, el centro de masa tiende a quedarse en una de las dos soluciones y no en la otra. Y bueno, también una de las otras cosas que hice fue escribir la ecuación de movimiento de esta forma, análoga a la otra, solamente hacer una transformación. Y ahora estudié el sistema con soluciones estacionarias. Entonces asumí que U y U2 son reales y las podemos escribir con el siguiente ansatz. Y podemos encontrar soluciones para alfa. Y las soluciones que al menos encontré fueron estas tres, que están muy relacionadas a los modos normales de un péndulo acoplado. Entonces, U1 y U2 son como las simétricas, sería como las dos oscilando así o las dos oscilando acá arriba. Y esta es una un poquito más extraña como mezclar, pero sería como que una oscila para el otro lado y la otra oscila para el lado contrario. Entonces, también me puse a estudiar el hamiltoniano de este sistema. Este es hamiltoniano común para un dímero. Entonces le puse que las soluciones son reales. Entonces consigue este hamiltoniano. Y luego me gustaría estudiar este hamiltoniano no con las soluciones, sino con otras variables. Entonces hago un cambio, hago una transformación canónica. Y en vez de ponerle U y U2, lo escribo en función del centro de masa y la potencia, lo que me da este siguiente hamiltoniano que está aquí. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque ahora lo que podemos hacer es dejar fija la potencia, por ejemplo, y estudiar el sistema, el hamiltoniano, en función del centro de masa. Entonces, al hacer eso, llegamos a los siguientes resultados, donde, haciendo un zoom a las primeras potencias, podemos ver que el hamiltoniano tiene un mínimo cercano a 0,5, pero al aumentar la potencia, este mínimo desaparece y aparecen otros dos mínimos en los costados que están aquí. Esto es igual a que aparece una bifurcación al aumentar la potencia. Y bueno, acá no lo puse en el PBB, pero hoy descubrí que estos mínimos que están aquí están relacionados a los alfas que había encontrado en la diapositiva anterior. Están muy relacionados. El alfa 1 está relacionado con este 0,7, este mínimo que está aquí, y los otros dos están relacionados con los mínimos que están acá. Entonces, para terminar, bueno, este es mi progreso actual hasta ahora donde llegué. Bueno, lo último que les mostré fue esto. Y ahora lo que me voy a proponer, bueno, la próxima semana, la próxima, porque la otra me la quiero tomar libre, es estudiar como estos alfas aquí y ver qué pasa, que hacer algo más interesante y seguir avanzando. Entonces, muchas gracias y espero continuar y encontrar cosas interesantes que mostrarles.